Bienvenidos al segundo video tutorial acerca de lo que son las leyes de Newton, muchachos. En esta parte, en esta estación, vamos a hablar acerca de las tres leyes de Newton o las tres leyes de la inercia. En este caso, la primera ley de Newton, que es la ley de la masa, de la inercia. La segunda ley, que es llamada también la ley de la masa, y la tercera ley es la ley de acción y reacción. Bien, la primera ley de Newton dice que la inercia establece que un cuerpo que está en estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme no cambiará de estado a no ser que una fuerza externa actúe sobre ella. Una fuerza, por supuesto, no equilibrada. ¿Qué significa no equilibrada? Que la sumatoria de sus fuerzas sea diferente de cero. Entonces, en este caso, pues vamos a ver algunos ejercicios que nos van a permitir a continuación cómo es que podemos entender un poco desde el punto de vista práctico esta ley. Vamos con la segunda ley. Si una fuerza neta F actúa sobre un objeto de una masa, la fuerza causará una aceleración. La fuerza actuará una aceleración en la misma dirección de la fuerza. Entonces, de aquí viene la famosa fórmula: fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza está dentro, como nosotros lo dijimos ahorita. Ahora, la fuerza normal, en la diapositiva anterior, observemos el gráfico de un cuerpo que tiene una masa m. La fuerza normal, pues, no es más que la fuerza contraria a la fuerza gravitacional. Entonces, si un cuerpo ejerce una fuerza gravitacional hacia el centro de la Tierra, como lo dijimos en el video anterior, entonces hay una resistencia, y esa resistencia la vamos a llamar como fuerza normal. Entonces, es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyada en ella. Su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo y el sentido es hacia afuera. Entonces, dado esto, ¿cómo calcular la fuerza normal? Bueno, la fuerza normal se calcula mediante una técnica que permite, pues, descomponer las fuerzas que actúan en el problema, es decir, hacer lo que es un diagrama de cuerpo libre, y en función de ello, la fuerza normal se va a calcular mediante la sumatoria de las fuerzas, mediante la sumatoria de las fuerzas de las componentes en Y, y eso va a ser igual a la masa por la gravedad. De allí sale la fórmula para el cálculo de la fuerza normal. Si es en el caso de la aceleración, ¿cómo hacer para calcular la aceleración? Si es la aceleración en la superficie, en el eje X, pues sería la sumatoria de las fuerzas horizontales, debe ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, analicemos este ejercicio. Tenemos aquí una inclinación. Dijimos que la fuerza normal era perpendicular a la superficie. Aun cuando aquí hay una inclinación alfa, pues la fuerza normal sigue siendo perpendicular. Y esa perpendicularidad nos va a permitir entonces calcular las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Fíjense algo, que el objeto que está allí, que es una caja, tiene un peso dado, de una masa dada, pero el peso va hacia el centro de la Tierra, independientemente
de su grado de inclinación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Descomponemos el peso en sus componentes tales como Px y Py. Ese es el caso cuando hay una inclinación de la superficie. De igual forma, la fuerza normal la vamos a establecer como una fuerza vertical. Entonces, en este ejemplo, observamos que la componente de Px es igual a P por el seno del ángulo. Y fíjense que estamos estableciendo aquí seno del ángulo porque el ángulo de contacto está relacionado con el eje Y, con el eje de la abscisa. Y Py es igual a P, el peso, por el coseno del ángulo. Entonces, lo que les decíamos ahorita, para calcular la fuerza normal, entonces, tenemos que hacer la sumatoria de las fuerzas en Y, como observamos allí, y debe ser igual a la masa o la aceleración. Muy bien. Tercera ley de Newton. La ley de acción y reacción afirma que si un cuerpo A ejerce una fuerza llamada acción sobre otro cuerpo, este último B ejerce una fuerza llamada fuerza de reacción, igual a la magnitud de su valor y en dirección pero en sentido contrario. Es decir, a cada acción hay una reacción. A cada acción hay una reacción. Entonces, esa reacción va a estar dada en sentido contrario a la fuerza. Si observamos el gráfico de ese cuerpo que está allí, de masa M, entonces tenemos que la fuerza va hacia la derecha y la reacción va a la izquierda. Entonces, en este gráfico observamos cómo vamos a analizar las distintas fuerzas de las que yo les hablé. Entonces tenemos que la fuerza, tenemos la que va hacia abajo, que es la fuerza gravitacional, que se calcula P igual a masa por gravedad y debe dar Newton. Y si es la fuerza normal, que es la contraria, hacia arriba. Si calculamos la fuerza de roce, que es la fuerza o la fuerza de reacción, podemos llamarla de esa forma, pues la fuerza de roce va en sentido contrario de la fuerza como tal. ¿Cómo realizar un diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo realizar un diagrama de cuerpo libre? Esto es fundamental, muchachos. Esto es fundamental. Primero, identifica las fuerzas que actúan. Es decir, tenemos que identificar la fuerza de roce, que es la contraria de la fuerza, el peso, que es masa por gravedad, y la fuerza normal, N, que es el contrario, que es la que va perpendicular a la superficie. Si hablamos, llámese perpendicularidad cuando la acción de esa fuerza forma un ángulo de 90 grados con la superficie. ¿Ok? Eso es lo que se llama, es lo que llamamos perpendicular. Ahora, primero, identificamos cuáles son las fuerzas. Segundo, dibujamos los ejes coordenados, es decir, el eje de las Y, que es el eje de la ordenada, y el eje de las X, que es el eje de las abscisas. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Entonces, allí lo que vamos a colocar es la dirección de cada fuerza. ¿Recuerdan cuando hablamos del concepto de fuerza? Que determinamos, bueno, si va al sureste, pues tenía esta dirección y tal dirección. Si va al noreste, tenía esta dirección y tal dirección. Bueno, de esta manera, encima del eje, usted va a venir y va a colocar, pues, usted va a colocar esa fuerza, como es en este caso. ¿Ok? Ahora, paso número 3. Dibuje la dirección apropiada de los vectores.
¿Ok? La fuerza normal siempre va a ser perpendicular, va a ser considerada como una fuerza vertical. Pero cuando hay unos vectores y existe un grado de inclinación, pues hay que descomponer las fuerzas en sus componentes en X y sus componentes en Y. Si una fuerza se llama F, tenemos que calcular, tenemos que ver hacia dónde va Fx y hacia dónde va Fy, si va hacia arriba o hacia abajo, en el caso de si va a la izquierda o a la derecha, de acuerdo a hacia dónde vaya la fuerza. Y otra cosa, que en este caso, pues tenemos que calcular, en este paso 3, tenemos que calcular con las ecuaciones que se les dio para el cálculo de cada componente. Por ejemplo, generalmente cuando el ángulo de contacto es con respecto al eje X, entonces sería fuerza va a ser igual, fuerza Fx va a ser igual a F por el coseno, y si es en Y, F por el seno del ángulo que conforma con el eje X. Bueno, y tercer paso, resuelve las componentes X y Y. Eso significa que vamos a aplicar aquí la segunda ley de Newton, la segunda y la tercera ley de Newton. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la fuerza de roce? La fuerza de roce es una fuerza horizontal, por lo tanto, vamos a hacer la sumatoria de todas las fuerzas en X u horizontal, las componentes horizontales en X, y eso lo vamos a igualar a masa por aceleración. ¿Y cómo hacemos para calcular la fuerza normal, es decir, la vertical, que va en sentido contrario del peso o de la fuerza gravitacional? Pues hacemos la sumatoria de las fuerzas en Y, y eso va a ser igual a la masa por la gravedad. Y cuando hablamos de la sumatoria, es que vamos a tomar cada fuerza, es decir, esta más esta más esta, pero importante, el signo de cada fuerza. ¿De qué va a depender el signo? De la dirección, del sentido que ella tome. En el caso de las Y, de las verticales, todas las fuerzas que vayan hacia el norte son positivas, todas las fuerzas que vayan hacia el sur son negativas. En el caso de las horizontales, de las X, entonces todas las fuerzas que vayan a la derecha son positivas y todas las que vayan a la izquierda son negativas. Así que bueno, nos veremos en el siguiente video. En el siguiente video vamos a resolver ejercicios que son muy parecidos a los que están en la guía, solo que por supuesto, con datos distintos, para que ustedes vean cómo es que nosotros debemos calcular esa fuerza. Les recomiendo, mis recomendaciones son que tomen nota cuando ustedes estén observando el video, estos videos, tomen nota de aquellos términos del cual ustedes no entiendan. Ustedes me pueden, por favor, cuando seguramente lo estarán viendo este video en el Facebook a través de YouTube, de mi canal de YouTube, ustedes necesito que por favor ustedes comenten en esos videos sus inquietudes, no solamente allí, sino también mediante el grupo de WhatsApp, y muy amablemente yo les estaré dando respuesta a sus interrogantes. Así que bueno, espero que hayan entendido, hayan comprendido la importancia de lo que son las leyes de Newton para el análisis del comportamiento del movimiento de los cuerpos.